Los cocaleros dan un ultimátum a Áñez y el gobierno anuncia que tiene una lista de políticos que arrestará por subversión y sedición. Johan Ramírez nos amplía desde Santa Cruz. Johan, te saludo, y lo que más llama la atención de la alocución del ministro de Gobierno interino Arturo Murillo es que dijo que él será quien ordenará a la Fiscalía a quienes debe detener. ¿Por qué no nos explicas un poco más la intervención de Murillo? Así es, el ministro Murillo informó hoy que tenía una lista de diputados y diputadas, de senadores y senadoras masistas que estarían, según sus palabras, pues haciendo subversión contra el actual gobierno e incitando a la violencia. Y dijo que este lunes entregará esa lista a la Fiscalía para que se tomen acciones legales. Esto hay que ponerlo en la perspectiva en la que esta semana la fracción masista estuvo negociando con el gobierno la aprobación de una ley que iba a garantizar, que se supone garantizaría que los masistas no serían perseguidos políticamente si ocurre una transición en el país, ni los funcionarios que trabajaban para el gobierno del expresidente Morales. Y solo con esta ley los masistas estarían dispuestos a aceptar la transición y a participar, a acatar el llamado a elecciones y a desmovilizar a sus bases. De modo que este anuncio del ministro seguramente pues exacerbará todavía más los ánimos acá en el país. Seguramente las bases se mantendrán movilizadas. Esto también hay que decirlo, pues la situación, aunque el ministro dijo que la situación en Cochabamba se ha reducido la intensidad a un 50%, algo que pudimos corroborar con gente que habita allá y que nos dice que hoy la situación estuvo mucho más tranquila. Sin embargo, los cocaleros de la zona dicen que si no renuncia Jeanine Áñez en 48 horas van a trancar todas las rutas del país. Esto generaría, por supuesto, muchísimo caos, de modo que estas declaraciones del ministro se inscriben en un contexto de mucha tensión y que no vienen sino a agregar todavía más presión a la situación acá en Bolivia. Johan, uno de los mayores retos en medio de la crisis es el desabastecimiento. ¿Por qué no nos cuentas un poco más también de ese puente aéreo que sabemos se quiere reabastecer ciudades tan importantes como La Paz o Cochabamba, por ejemplo? Sí, esta mañana conversamos directamente con el ministro de Productividad y Desarrollo del gobierno de Jeanine Áñez y nos informaba que efectivamente habían puesto en marcha un puente aéreo para garantizar el reabastecimiento de ciudades como La Paz y Cochabamba que han permanecido bloqueadas por simpatizantes del MAS que no permiten el ingreso de camiones a la ciudad. Hoy también veíamos, confirmamos con personas que viven en La Paz que nos decían que los precios han aumentado de forma pues grosera prácticamente, incluso 300% el precio del principio de la semana, ahora al final de la semana, que ya se ve cierto desabastecimiento en la ciudad. El ministro nos informaba que están volando entre 6 y 10 aviones cada día para La Paz y para Cochabamba y aseguraba que esta contingencia, pues que este plan de contingencia debería resolver en el mediano plazo la situación, pero como decía, los cocaleros amenazan con trancar todas las rutas del país, de modo que pues habrá que ver si estas medidas son suficientes para solucionar este problema en el corto plazo. Johan Ramírez, muchas gracias en Bolivia.